Buenas noches, mi nombre es José Esteban Monjalfaro y este video lo estoy grabando el día 3 de octubre del año 2023. Es con referente a la materia de legislación tributaria. Vamos a iniciar con una serie de preguntas y respuestas. La número 1 es, ¿qué busca proteger el principio de legalidad y el principio de reserva de ley? Bueno, número 1. El principio de legalidad, según lo explica el escritor Calvo en el año 2006, dice que el principio de legalidad es la exigencia de una cobertura legal, que por lo demás se requiere a toda actividad administrativa. El principio de legalidad se basa prácticamente en las acciones del Estado. Estas deben basarse en las leyes que ya existen, dando un significado a que ninguna autoridad pública pueda actuar fuera del marco legal establecido en el país. Como podemos verlo en el artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica. Este artículo nos indica que los funcionarios públicos son simples depositarios de la ley y están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades que no les son concedidas en ella. Además, deben prestar juramento de observar y cumplir en todo momento con lo que dicta la Constitución Política y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública, como por ejemplo lo que son los policías, los cuales deben regirse bajo el marco legal, no pueden tomar las leyes por sus propias manos, ni ningún ciudadano. Vamos con lo que es el principio de reserva de ley. El principio de reserva de ley encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar lo que es el derecho de propiedad, que así lo reconoce la Constitución Política en el artículo 45. Además, este principio de reserva de ley se debe percibir como una herramienta al servicio de un interés colectivo, queriendo decir que la reafirmación de la democracia en el procedimiento de imposición o en el establecimiento de las cargas tributarias el artículo 45 de lo que es la Constitución Política reza o indica que la propiedad es inviolable. A nadie puede privársele de la suya si no es por un interés público legalmente comprobado. Además, debe ser previamente indemnizado conforme a la ley, como por ejemplo en lo que es en caso de guerra o en conmoción interior. No es indispensable una indemnización previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar 2 años. 2 años después de concluido el estado de emergencia. Además, este principio provee lo que es seguridad jurídica o certitud del derecho. Y es que conociendo lo que se debe tributar, se logrará tributar idóneamente. Importante saber que es la Asamblea Legislativa
a quien le corresponde establecer los impuestos y las contribuciones nacionales. Ahora vamos con la definición con mis propias palabras sobre lo que son los principios formales. Como anteriormente observamos en el material que se nos fue brindado por parte de la universidad, tenemos los principios constitucionales tributarios formales, los cuales son: número 1, justicia tributaria. En este se refiere a la equidad e imparcialidad en la aplicación y recaudación de impuestos, y que todos en Costa Rica paguen los impuestos de acuerdo con su capacidad económica. La reserva de ley, como anteriormente lo indicamos, el principio de reserva de ley establece que determinadas cuestiones fundamentales solo pueden ser reguladas por leyes específicas, aprobadas por el órgano legislativo. ¿Qué significa esto? Eso significa que determinadas decisiones que afectan a los derechos fundamentales de las personas no pueden ser delegadas, número 1, a normas secundarias o a actuaciones administrativas. Vamos con lo que es el principio de legalidad. Bueno, el principio de legalidad, también como lo indicamos anteriormente, dice que todo funcionario público debe laborar bajo lo que indica la ley y no por encima de ella. Nadie puede tomarse la ley en sus manos. Ahora, la irretroactividad. ¿Esto qué significa? Bueno, o quiere decir que a ninguna persona se le puede cobrar de más por los hechos pasados basados en una nueva ley. O a partir de hoy empieza una ley, yo no me puedo basar en esta ley para cobrarle a las personas que ya estaban trabajando anteriormente o tributando anteriormente con una ley vieja. La seguridad jurídica se refiere a la certeza y a la confianza que los ciudadanos, las empresas y los inversores tienen en los sistemas legales de nuestro país. Significa que las leyes y reglamentos deben ser claros, estables y predecibles, y que las autoridades y los tribunales protejan y respeten los derechos y las obligaciones de las personas. Ahora bien, explicar qué es el debido proceso o con cuáles principios constitucionales tributarios se relaciona. Ok, el debido proceso es el derecho a un proceso con todas las garantías establecidas por la ley. En nuestro país, Costa Rica, el debido proceso es un derecho fundamental que está protegido por la Constitución Política de Costa Rica desde 1949. El debido proceso se refiere al conjunto de garantías y procedimientos legales que aseguran que las personas sean tratadas de manera justa y equitativa por parte del sistema judicial y administrativo. Esto quiere decir que en el contexto tributario, el debido proceso implica que los contribuyentes tienen derecho a ser notificados adecuadamente sobre cualquier proceso tributario
en el que se vean involucrados. Tienen el derecho a presentar pruebas en su defensa y a ser escuchados por un tribunal imparcial antes de que se les imponga cualquier sanción tributaria. Esto se relaciona con el principio de legalidad, así como el principio de igualdad, o sea que se deben aplicar impuestos en igualdad de condiciones para todos, también con el principio de capacidad tributaria o contributiva, porque de acuerdo con su capacidad económica así pagará impuestos. También se asocia con el principio de retroactividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que las leyes fiscales no se pueden aplicar de forma retroactiva. Eso como anteriormente lo indiqué. Ahora bien, si un funcionario de la administración tributaria desea sancionar a un contribuyente, ¿qué debería hacer? ¿Y con base en qué principios se debe guiar? Ok. La primera etapa es notificar al sujeto pasivo del inicio de las actuaciones. ¿Cuáles? La notificación debe contener: número 1, nombre del funcionario. Es importante que en la notificación se refiera al funcionario público que va a tener la autoridad. En este caso, esta persona será la persona encargada de firmar y llevar a cabo el proceso. Número 2, criterio de selección. Las actuaciones fiscales no pueden ser antojadizas, pueden ser establecidas bajo parámetros objetivos que deben dar transparencia al proceso y que garanticen los derechos de los administrados. Número 3, tributos y periodos para fiscalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las garantías a los administrados, la notificación debe indicar claramente cuál tributo y periodos se van a revisar. Esto para efectos de que el contribuyente pueda solicitar la prescripción. Número 4, solicitud de documentación. Una vez conocido el tributo y el periodo a fiscalizar, el sujeto pasivo debe dar la información concerniente a esos periodos. Número 5, también debe llevar lo que es la fecha de inicio, ya que este requisito está relacionado con la interrupción de la prescripción. Luego de notificar el inicio de las actuaciones, los funcionarios tienen un mes para actuar, ya que si no lo hacen, interrumpen la prescripción. Es importante saber y entender que una vez iniciado las actuaciones en ese proceso, no cabe ningún recurso, por lo cual la administración puede proceder y el sujeto pasivo puede tomar las medidas necesarias. Si cabe la prescripción, luego de la apertura del expediente. Antes no. Luego de la apertura sí cabe lo que es la prescripción. Ahora bien, hay una segunda etapa, la cual es la apertura del expediente administrativo, en el cual se registran todas las actuaciones realizadas y solamente se puede cuestionar lo que está escrito en el mismo. Dentro de ese expediente administrativo debe incluirse en las actas de fiscalización, llamadas de este modo por los documentos que emiten los funcionarios de fiscalización.
Eso se realiza con el objetivo de que en este documento se introduzcan todos los hechos de relevancia que se producen en el proceso, como cuáles, como por ejemplo las declaraciones de la persona o las personas con las que actúa la fiscalización. Ahora bien, ¿quién extiende estas actas? Ok, esos actas son extendidos por un modelo suministrado por la Dirección General de Tributación. Y cada vez que se realice un acta se debe entregar una copia a las personas interesadas. Y el original va dentro del expediente. Los principios que deben tomar en cuenta la administración tributaria son: número 1, la reserva de ley. ¿Por qué? Porque ya que solamente por ley se puede crear una sanción y multa correspondiente. Número 2, la tipicidad. La hipótesis del ilícito debe ser claramente establecida para ser castigada. Número 3, la irretroactividad. En el artículo 39 de la Constitución Política se señala que a nadie se le hará sufrir pena sino por el delito sancionado con ley anterior. Este principio establece, además, que las leyes rigen para el futuro. Número 4. Prohibiciones de analogía. Se impide al juez, al darse un vacío en la ley, crear una sanción para una conducta no tipificada. Número 5. El non bis idem. Esto prohíbe la doble sanción sobre un mismo hecho. Vamos ahora con el debido proceso, queriendo decir que el derecho a un proceso con todas las garantías establecidas por la ley. Número 7. Derecho a ser informado de la acusación, ya que nadie puede ser encontrado culpable si no ha sido acusado. Número 8. Derecho de audiencia y prueba, ya que aquí es donde se tiene la oportunidad de aportar todas las pruebas y dar el testimonio propio de lo que se está acusando. Número 9. Derecho a no declarar contra sí mismo y la presunción de inocencia. Este principio protege al acusado de proveer pruebas en su contra en los procesos sancionatorios y penales que se llevan en su contra. Número 10. Concurrencia informal. Esto está señalado en el artículo 73 del CNPT, que cuando un hecho configure más de una infracción se debe aplicar la sanción más severa. Ahora bien, vamos con dar 3 ideas que nos dejó la lectura, refiriéndonos a lo que son los principios formales. Bueno, para mí, creo que la importancia del principio, de reserva de ley es que no permite que ciertas decisiones afecten los derechos de las personas, limitando a que estas sean delegadas a normas secundarias
o a actuaciones administrativas, por lo cual limita al poder del Estado y garantiza la claridad de las leyes, de igual forma que sean claras y predecibles. Por otro lado, el debido proceso y legalidad son de suma importancia para las personas costarricenses, ya que asegurando que todas las acciones sean tomadas de acuerdo con lo que indica la ley y también se tiene un debido proceso, el cual garantiza que todos los contribuyentes sean tratados de forma justa y equitativa, teniendo derechos como a ser notificados y derecho a la defensa. La irretroactividad. Eso tiene una gran importancia y es fundamental, ya que protege que a ninguna persona se le cobre de forma retroactiva basados en una nueva ley tributaria. Y la seguridad jurídica, la cual le da confianza a las personas que pueden, valga la redundancia, confiar plenamente en los sistemas legales del país. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches, bendiciones.